Buenos días, estamos aquí desde el Colegio Domingo Irurita de la ciudad de Palmira y hoy venimos a hacer unas preguntas respecto al paro. La primera es, ¿por qué cree usted que el gobierno no invierte en la educación? Y la segunda, ¿cree usted que es necesaria hacer una oposición para que el gobierno tome conciencia respecto a la educación? Vamos a preguntar a profesores, alumnos y peatones. ¿Por qué cree usted que el gobierno no invierte en la educación? Yo creo que más bien algo de despresencia del Estado hacia la educación, porque esa es mi posición. El Estado no le conviene esencialmente que nosotros como estudiantes crezcamos como personas, sino que, como pasa en los altos mandos, ellos quieren tener siempre el poder, y como se ve a través de la historia, los que tienen el poder siempre van a hacer lo mismo, no van a cambiar eso. Y entonces, que alguien tenga una mentalidad rebelde, por decirlo así de cierta manera irónica, que sea trascendental, no les conviene, porque les tumbaría el gobierno y harían un mejor país. La segunda pregunta, ¿cree usted que debe haber una oposición para que el gobierno tome conciencia del estudio? Oposición debe haber en cualquier lado si hay una inconformidad acerca de algún tema en específico. En este caso, la oposición que hubo en los días del paro fue algo que ya se veía, porque no es el primer paro que hubo en Colombia. Sí fue el paro más largo que hubo en la historia de Colombia en el magisterio, pero sí era de cierta manera se podía prevenir, pero si el gobierno se preocupaba. En este caso, como el gobierno no tuvo la sensatez de cumplir con las expectativas a los maestros, pues los maestros tomaron la iniciativa de parar y hacer las manifestaciones correspondientes como derecho, y así protestar por los derechos de nosotros más que por los de ellos. Pues hacerle dos preguntas acerca del paro nacional. La primera sería ¿por qué el gobierno no invierte en la educación? Bueno, el gobierno no invierte en la educación porque son digamos, rubros que saldrían, pero no tendrían como una forma electoral, que es lo que a ellos siempre les conviene. Ellos siempre están buscando la manera de comprar electores, y a través de la educación no se va a encontrar eso. Por eso ellos son más interesados en conseguir, en hacer construcción de parques, en pavimentar calles o conseguir hacer casas, porque saben que con eso van a poder conseguir electores para que en los próximos periodos de elecciones ellos van a estar ahí arriba. Y ya sabemos que ellos en el Congreso pues lo único que están buscando es hacer nuevos contratos, y pues lógicamente vamos a tener una corrupción bastante grande. Era para la entrevista, era para las dos preguntas. La primera, ¿por qué cree usted que el gobierno no invierte en la educación? Pues principalmente pienso que el gobierno invierte en la educación porque necesitan tener al pueblo controlado para que no se rebelen contra ellos, ya que si nos ponemos a mirar desde un aspecto urbano, la mayoría de la gente no comprende la política ni sabe cuáles son sus normas sobre eso. Y entre ellos, una de las normas y derechos son el derecho a la educación. Entonces, por ende, se espera de que el gobierno invierta más en ello, pero desgraciadamente en Colombia no se ve reflejado eso. Si los estudiantes supiéramos lo importante que es la educación, seguramente ya nos hubiéramos alzado contra ellos. Profe, tenía dos preguntitas para usted. Una, ¿por qué el gobierno no invierte en la educación? La segunda, ¿es necesaria una oposición para que la educación recobre valor? A tu primera pregunta, ¿por qué el gobierno no invierte en la educación? Es posible que el gobierno tenga pendiente la educación como una de sus estrategias de gobierno, pero también debemos entender que hay muchas estrategias a las cuales él debe responder y debe abarcar. Que no haya invertido no sería la afirmación correcta. Ha invertido, pero no lo suficiente a lo que se espera con la proyección que se tiene. Entonces sí se ha quedado corto, y sí hacemos el llamado al gobierno de que invierta colectivo y que permita
que esa inversión se refleje unos frutos y se vea una inversión social hacia la educación positiva.